El periodo de la gloria se dio de 1521 a 1810 y es considerado como el periodo en que los españoles, bajo el mando de Hernán Cortés, conquistaron México Tenochtitlán a fin de fundar la Nueva España. Esta dominación española se dio en dos áreas, la militar y la espiritual. La Iglesia dominó a los indios y trató que se mantuvieran en posesión de sus tierras. Sin embargo, los clérigos que fueron enviados trataron a los indios como bestias de carga, bajo el látigo y el castigo. La religión les aseguró el dominio de las tierras y las personas. Además, los clérigos determinaron que los indígenas no podrían tener caballos, armas o tierras, ni podrían aprender de los conquistadores artes y oficios, pues no podrían ser iguales a ellos. Los reyes de España buscaban que los indígenas aprendieran el castellano y olvidaran sus lenguas nativas, pues así podrían tener el control. Las más importantes clases sociales durante la colonia fueron españoles, gobernadores, clérigos y mineros; criollos, hijos de españoles nacidos en América; indígenas, pueblos autócratas al servicio de los criollos; clases bajas, todas las castas, y era el pueblo dominado por los españoles. Las clases sociales bajas debían pagar a los españoles pesados impuestos, con los cuales se mantenía la Iglesia, que era quien adoctrinaba a los indios y al pueblo. La educación durante la época de la colonia tenía dos fines principales: la evangelización de los aborígenes y la educación popular indígena. A lo largo de esta época se formaron diversos tipos de instituciones educativas dirigidas a las diferentes clases sociales. Educación popular indígena. Su objetivo era la evangelización de los indios. Fue promovida por los misioneros franciscanos. Uno de sus representantes fue Jacobo de Testera, quien a través de pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para poder enseñar a los indígenas. Desarrolló vocabularios y gramática indígena. Pedro de Gante, franciscano, fundó la primera escuela elemental de instrucción primaria, San Francisco en Texcoco, en la que se enseñaba letras, canto, música, además de artes y oficios. Se fundó también una escuela o internado que era exclusiva para indígenas, el Colegio San José de los Naturales. La educación para las niñas estaba relegada hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para ellas. Educación rural en escuelas granja, en las que se enseñaba a los hijos de los principales o caciques la doctrina, leer, escribir y contar, para que una vez que heredaran, pudieran llevar la administración de las haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas y solo se les enseñaba la doctrina cristiana para que fueran obedientes, porque si sabían más, podrían ser un problema. Vasco de Quiroga funda una institución educativa de tipo socialista llamada Hospital, que era casa de cuna y asilo de niños. Para poder pertenecer a ella, la regla era la obediencia y el trabajo. Tenían un oficio común, que era la agricultura de la que vivían. La cosecha era repartida de acuerdo a la contribución al trabajo y las necesidades de la familia. La educación de los niños, carácter práctico y piadoso para alejar la soberbia, codicia y la ambición. La educación de las mujeres, en oficios mujeriles. No era importante que aprendieran a escribir, leer y contar. Total, tarde o temprano se iban a casar. Educación femenina. Esta se realizaba en la escuela de amigas, que eran mujeres ancianas que enseñaban religión, lectura, escritura y labores manuales. Educación para los criollos y mestizos. La institución educativa destinada a ellos era el Colegio de San Juan de Letrán, en el que se acogían a niños abandonados. Se determinaba la capacidad de cada niño y a los de poca capacidad se les enseñaba un oficio y primeras letras, y a los que tenían mayor capacidad
se les enseñaba una carrera de letras con una duración de 7 años. Educación elemental privada. Se tuvo que reglamentar por medio de la ordenanza de los maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar, que es la primera ley de educación primaria. Enseñanza superior indígena. El primer instituto fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 1537, primer instituto de educación creado en América, fundado por Antonio de Mendoza, en el que se contaba con educación elemental y educación superior, filosofía, literatura, retórica, medicina indígena, música y teología. El éxito de esta institución radicaba en la competencia de los profesores y la calidad de los estudiantes, quienes eran seleccionados para ser aceptados. Desde entonces ya se sabía que, con estos elementos, se podía conseguir una educación de calidad. Posteriormente, a solicitud de los ciudadanos, queriendo copiar lo sucedido en Europa, se funda la Real y Pontificia Universidad de México, en 1555. Esta es financiada por el gobierno. En ella, la máxima autoridad era el claustro, rector, consejo y catedráticos. Se tenían 2 tipos de cátedras, las temporales de 4 años y las perpetuas hasta la muerte o renuncia del poseedor. El método de enseñanza era escolástico, lectura de textos clásicos, filosofía y teología. Grados, bachillerato, licenciatura o maestrazgo y doctorado. Para obtener el grado se realizaban exámenes profesionales parecidos a los de hoy en día. La finalidad, servir a Dios, el bien público y eliminar la ignorancia, dedicada inicialmente a las clases ricas. Colegios universitarios. Se crean como una opción para los criollos de bajos recursos en los que se les otorgaban becas. Fueron fundados y dirigidos por diversas órdenes. Los dominicos, Santo Domingo, representados entre otros por Santo Tomás de Aquino. Tenía como característica la eliminación de trabajos manuales y la predicación. Los agustinos, San Agustín, que fomentaban la castidad, pobreza y obediencia. Los jesuitas, representados por Ignacio de Loyola, dedicados a la educación de la juventud católica, formando un ejército de Dios al servicio del Papa con el fin de combatir a Satán. Su obra en materia de educación fue la fundación del Colegio de México, que era un colegio de internos dedicado al estudio de humanidades a nivel secundario. Para el siglo XVIII se dio importancia a la educación femenina. Una de sus máximas exponentes fue Sor Juana Inés de la Cruz. La educación elemental femenina estaba a cargo de orfanatos para niñas y conventos religiosos. El destino de las mujeres era el casamiento o el convento. Se empezaron a establecer las primeras instituciones laicas, educación bajo iniciativa privada y bajo tutela del Estado. Colegio de las Vizcaínas, emancipación tutelar clerical con educación religiosa. Academia de San Carlos, educación en artes. Escuela de minería, independiente de la organización religiosa y de carácter científico.